Tengan muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a una entrega más de entrevistas para la sección de internacionales del diario Más Allá de la Cortina, proyecto de la Cátedra Autónoma de Filosofía Política, un proyecto contrahegemónico que busca romper los sesgos informativos. El día de hoy vamos a hacer una segunda entrega sobre la situación política que se está viviendo en Guatemala. Y para eso contamos con la presencia de Adolfo Siguantay. Él es exdirigente estudiantil de la Universidad Pública de Guatemala. Además, actualmente es miembro del Instituto de Investigaciones Económicas, Políticas, Sociales y Culturales para la construcción del desarrollo y la promoción de la paz. Bienvenido, don Adolfo. Muchas gracias, Esteban. Es un gusto estar aquí con ustedes, platicar respecto a la situación actual que estamos pasando aquí en Guatemala y pues de todo lo que está sucediendo, las causas, por qué, entender un poco era la dinámica de los movimientos sociales que hace una semana básicamente que fueron bastante noticia por hechos que fueron muy marcadas. Entonces la idea de hoy pues es hablar un poco de eso, entender, ver los actores, las causas, ¿verdad? ¿Qué es lo que provocó para llegar a este punto? Y pues nuevamente muchas gracias por el espacio. Adolfo, muchas gracias a usted por ser parte de este espacio. Últimamente hemos estado entrando en algo que autores como Eduardo Saxe Fernández, acá en Costa Rica, han llamado la Guerra Civil Social Mundial. Esto ya lo decía Eduardo Saxe en 2005, pero lo estamos viviendo. Las manifestaciones explotan en Chile, se dan situaciones políticas convulsas en Ecuador, en Perú. Guatemala no ha sido la excepción y Guatemala ha sido un ejemplo de lucha para Costa Rica y otros países centroamericanos. Entonces, lo que quisiéramos en un inicio es que nos cuente qué es lo que está pasando en Guatemala, cuáles son las circunstancias de la lucha social en este momento. Bueno, actualmente en Guatemala pues está en una etapa algo complicada, producto de las malas decisiones de las autoridades gubernamentales. Si bien es cierto, existen varios elementos que se vienen acumulando, sin embargo, estos últimos días llegó un punto, o lo que se dice popularmente, la gota que rebasó el vaso. Y eso colmó con la paciencia de la población. Desde, quizás más adelante vamos a hablar un poco ya de las causas, de cómo se viene desarrollando en una línea de tiempo. Sin embargo, creo que el punto que vino a afectar, que marcó mucho y eso repercutió en la actitud de la población, es el tema de la aprobación de un presupuesto nacional, que la forma en que lo estaban distribuyendo prácticamente le quitaron presupuesto a educación, a salud, a seguridad, le aumentaron, pero también por ciertos negocios turbios que se manejan allá, e incrementaron presupuesto a una institución que fue creado en este gobierno, que a él le llama Centro de Gobierno, que según analistas del país, pues básicamente es, realizan las mismas actividades que los diferentes ministerios, que los mismos ministros. Prácticamente estamos duplicando la función de este centro de gobierno cuando tenemos ministros encargados de cada uno de los ministerios correspondientes. Pero esto va más allá por la relación tan estrecha que el presidente maneja con esta persona encargada del centro de gobierno. Entonces, ese tema fue el que vino a rebasar el vaso, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Aquí en el país, como ustedes saben, el tema de desnutrición es muy grave, desnutrición infantil. Existe un programa que ya lleva trabajando con varios gobiernos, pero pareciera que solo es en papel, es la Cruzada contra la Corrupción. Y dentro de este presupuesto, en lugar de incrementarle los fondos a este programa, le quitaron 200 millones. Entonces, todos esos temas vinieron a convulsionar la situación del país. La gente se cansó, la gente ya decidió salir a las calles y manifestar su descontento. Adolfo, es sumamente interesante. En Costa Rica estamos viviendo situaciones similares, eh, tomando como punto de partida un déficit fiscal
el gobierno y las élites o los bloques de poder han venido incentivando políticas neoliberales y de corte neoconservador, de acuerdo con las cuales el Estado costarricense no sirve. Y han venido propiciando tanto corrientes ideológicas como ya prácticas políticas para recortar presupuestos. Han recortado presupuestos a cultura, a educación, a salud, quieren recortarle. Incluso las propuestas más radicales hablan de vender el 60% de las acciones de las instituciones públicas encargadas de brindar estos servicios para que la población tenga calidad de vida a las empresas privadas. Pero es algo muy interesante. Bueno, por ejemplo, para ponerle un caso en específico, el día de ayer se aprobó en primer debate el proyecto de ley 21738, que implica la tercerización de servicios educativos en el Instituto Nacional de Aprendizaje. Eso quiere decir que van a sacar licitaciones públicas, que son carteles, que ya sabemos que la administración pública, cuando es corrupta, muchos de estos carteles tienen la posibilidad de salir amañados, ya arreglados y que son por miles de millones, para que sean empresas las que brinden los servicios educativos. Pero el pueblo costarricense no ha despertado. Al pueblo costarricense le ha faltado esa chispa. Hay algunos sectores que ya se han tirado a la calle, se han manifestado, tanto sectores de la minería artesanal, como el Movimiento Rescate Nacional y otros grupos que ya están en las calles, pero también hay una fuerte arremetida de la prensa, hay un discurso oficialista en las redes sociales que trata de imponer que el Estado costarricense no sirve. Y hay gente que se lo está creyendo. Entonces, es sumamente importante acá en Costa Rica visualizar cómo en Guatemala estos movimientos sociales están defendiendo el Estado social de derecho, están defendiendo la calidad de vida de la población, algo que es harto necesario. Entonces, en este mismo contexto, y debido a que también nos es funcional este diálogo intercultural, este diálogo nuestroamericano, este diálogo centroamericano, para entender las luchas que estamos viviendo acá, a partir de las luchas de distintas partes de nuestra América, quisiéramos preguntarle por qué ha estado ocurriendo esto en Guatemala. Bueno, creo que un tema que usted menciona que es básicamente se repite, diría yo, casi que todo en Latinoamericana, el papel que juegan los medios para desacreditar el funcionamiento de las instituciones públicas. Si bien es cierto, las instituciones públicas en sí no es que no funcionen, los que gobiernan son los que hacen que no funcionen. Entonces, justificar precisamente esa etapa, ese proceso de privatización que quieren concretar. Acá en Guatemala, los medios tradicionales siempre juegan del lado de los gobiernos de turnos, pero algo que ha jugado un papel fundamental son los medios independientes y las redes sociales. Creo que es una herramienta que ha servido mucho, si bien es cierto, quizás desde otra óptica fuera de nuestras fronteras, se ve como que si la población en general sí está muy inmersa o muy interesada en conocer la situación del país. Sin embargo, también carecemos de un buen porcentaje de la población, ¿verdad? La población tiene una concepción de que la política no sirve, de que los gobernar es malo, entonces prefieren desentenderse de, y es común escuchar mientras yo trabajo, mientras yo como, no me interesa meterme, pero precisamente esas posturas es el que ha hecho que los que nos gobiernan hacen y deshacen con las instituciones públicas. Sin embargo, hay un buen porcentaje de la población que se interesa sobre el acontecer nacional de las políticas implementadas por los gobiernos, a quienes se está beneficiando. Y regresando un poco al tema del presupuesto, que algo que usted mencionaba, otra de las cosas que sí, como que fue el punto también de partida de ese movimiento de salir a las calles a protestar, es que el presupuesto era el más alto aprobado en toda la historia del país y casi que el 40% era financiado con deuda externa, entre externa y pública. Y de ese total, el 60% iba destinado al funcionamiento de las instituciones del Estado y el resto a pagar deuda pública. Entonces, el porcentaje de inversión para temas sociales era muy mínimo. Y de alguna manera la población lo va entendiendo y eso hace que salga a las calles a pelear sus derechos.
derecho que el Estado está obligado a brindar. Es algo muy similar a lo que sucede en Costa Rica con la comunicación y con este bombardeo ideológico que conduce a un individualismo, a un capitalismo salvaje, al sálvese quien pueda. Lo vemos desde las carreteras, los carros pitándose para ver cuál pasa primero, si pueden llevarse una moto. Es una tensión social que se genera precisamente porque la situación va de mal en peor, pero no queremos aceptarlo, porque no se nos ha enseñado que vivimos para tener buen vivir, se nos ha enseñado que vivimos para tener dinero. Y si yo puedo tener dinero, no me importa nada de lo demás. Este sector poblacional en Costa Rica se caracteriza porque o no se informa del todo o le desinforman. ¿Y cómo le desinforman? Le desinforman a través de los medios de comunicación masiva, que son medios que tienen un formato empresarial global, porque están asociados a las pocas corporaciones de la comunicación mundial occidental y brindan una misma línea de discursos. Entonces el Estado no sirve, el manifestante y la manifestante son delincuentes, la policía tiene que agredirlos, tiene que limpiar las calles. Por otro lado, encontramos un sector que poco a poco va buscando, va tratando de informarse, va tratando de encontrar esa información otra, como hablaríamos desde la filosofía de la liberación, ese lenguaje otro, esa perspectiva otra que es silenciada por estos medios de comunicación masiva. Y el problema que tenemos también en Costa Rica con los medios alternativos es que son variados. Entonces hay algunos que hacen un trabajo muy serio. Para poner un ejemplo, fuera de nuestro medio, la periodista Estela Chinchilla, que hace poco sufrió un arresto arbitrario por la fuerza pública costarricense. Y hay otros que tienen un formato que lo que hacen es reproducir lenguajes neoconservadores y lenguajes libertarios sin siquiera darse cuenta, porque es un conductismo político que muchas veces viene desde Miami. Entonces, ahí se les dice que, por ejemplo, que el gobierno de Costa Rica es comunista, cuando es lo menos que es el gobierno de Costa Rica, y que todo lo que es socialismo es malo, a pesar de que Costa Rica, en teoría, por lo menos tuvo una tradición socialdemócrata que dentro de alguna jerga podría catalogarse, por lo menos en el contexto actual de lucha, como algo que tiene un enfoque un poco socialista, porque en la teoría trata de defender por lo menos las instituciones públicas, ¿verdad? Entonces, en este contexto que nos pone a dialogar, a pensar dialogando con Guatemala, quisiéramos preguntarle, ya que vimos qué es lo que está pasando, hablamos sobre las causas, ¿cuáles son los principales actores sociales y las principales actores sociales? Esto es un punto muy interesante. Si regresamos unos años atrás, específicamente lo que pasó en el 2015, cuando se logró, en teoría, sacar a un presidente que estaba incurriendo en actos de corrupción. También fue un movimiento ciudadano muy grande, gran parte de la población salió a las calles a manifestar y lograran que se saliera del poder. Sin embargo, algo que nosotros personalmente, con amistades, con los círculos, platicamos que al final hay que entender las causas reales de los problemas que está afectando a nuestro país. La corrupción solo es un efecto, no es, solo es un efecto, no es la causa. Aquí lo que no nos funciona es el sistema. Mientras el sistema sigue siendo el mismo, esto solo va a ser un círculo vicioso. Nunca vamos a poder resolver temas concretos. Y efectivamente es lo que estamos volviendo a vivir nuevamente. ¿Votamos un presidente? Sí, pero seguimos con el mismo sistema electoral, con el mismo sistema de justicia, cooptado por la élite económica de este país, cooptado por los políticos corruptos. Entonces, tristemente, tenemos que reconocer que mientras que no cambiemos las reglas de juego, los problemas van a seguir dando, ya sea con el presidente actual, con otro que viene, con otro que viene. Por eso muchas de las cosas, y es lo interesante
al momento de analizar este tema, porque la población es tan diversa y son muy pocos los que entienden que al final el problema va mucho más allá que la población. Mientras no entendamos eso, no vamos a ser capaces de exigir cambios reales y estructurales en nuestro sistema político, en el sistema de justicia. Entonces no vamos a ver un cambio pronto. En 2015 se hizo un intento, que era reformar la ley electoral y de partidos políticos, que eso nos permitía de alguna manera depurar el Congreso de la República, que también ahí es donde se maneja toda la enmienda de los, de la famosa frase que a veces ya es tan trillado aquí, el pacto de corruptos. Ellos son los que prácticamente coordinan todo, pero eso no lo podemos cambiar mientras que nuestro sistema de políticos sigue siendo el mismo. Igual en las cortes, o sea, en el sistema de justicia, ¿quiénes eligen los magistrados? Los mismos diputados. Entonces van poniendo a su propia gente. Tenemos casos muy puntuales. Un congresista actualmente, uno de los partidos más señalados, Felipe Alejos, si no mal recuerdo, ya lleva 13 intentos de quitarle la inmunidad de parte del ente del Ministerio Público, solicitándolo, pero al final hasta él se ha dado el descaro ni presentarse a las audiencias porque los mismos jueces tapan el clavo y si entonces al final podemos sacar a Yamatei, sí, pero van a poner a otro y al final los problemas no se van a resolver de fondo. Entonces es un tema muy complejo y ahorita ya se está viendo más, incluso ya gran parte de los movimientos que están activando en estos días, ya se habla de una asamblea plurinacional constituyente. Entonces eso ya nos abre otro panorama, ya no es solo de ir y gritar y renuncia y la corrupción, o sea, no es solo eso. Y en la medida que lo entendamos, creo que sí vamos a avanzar mucho y vamos a lograr los cambios que nosotros como país necesitamos. Es muy interesante. Una asamblea plurinacional. O sea, hay un proyecto Exacto. que le da cohesión a los movimientos sociales. En este momento en Sí, Costa Rica hay cierta división de movimientos sociales, aparte de que hay una falta fuerte de un proceso fuerte de educación popular en política, precisamente para evitar lo que le mencionaba anteriormente. Hay una división, por ejemplo, hay una parte que participó de unas mesas de diálogo con el gobierno y hay otra parte que está en las calles. La parte que está en las calles critica la parte que está en las mesas y parte de la gente que está en las mesas critica a la gente que está en las calles. Cuando son complementarias, son medidas claro. complementarias. Ujú. Quizá en una mesa de negociación no se vaya a lograr mucho en el términos positivos, pero sí en términos negativos. O sea, los acuerdos que pueda pasar el gran empresariado, si tiene oposición, no son los mismos que los que podría pasar sin oposición. Y eso legitimaría la aplicación de medidas neoliberales. Pero al mismo tiempo esas mesas se logran y legitiman las luchas en las calles, porque ya hay acuerdos que defender. Ya hay cuestiones que podemos poner como estandartes de una lucha y que tienen un proceso previo de diálogo. En ese sentido, es sumamente interesante porque nos va arrojando esa necesidad a los movimientos sociales en Costa Rica de comenzar a articularnos, de comenzar a dialogar, de aprender a dialogar políticamente. Movimientos ecologistas, distintas posiciones socialistas, movimientos feministas, distintos tipos de movimientos, pueblos indígenas, que comencemos una mesa de diálogo plurinacional. ¿Por qué? Porque estamos luchando acá, porque sabemos que están desmantelando el Estado. Sabemos que estamos gobernados y gobernadas por mafias, pero no tenemos un proyecto. Y esto que nos dan desde Guatemala es un ejemplo de una gran medida que podríamos seguir. Adolfo, esta entrevista está siendo sumamente enriquecedora para pensar y repensar desde la filosofía política, que es mi ámbito, la cosa política en Costa Rica. Una pregunta más. ¿Desde cuándo? ¿Dónde podríamos sentar las raíces históricas de este proceso en Guatemala? Las raíces históricas
vienen de décadas. Desde de la Constitución Política de la República está diseñada para una parte de la población que específicamente es la élite económica. Entonces, Guatemala sufrió una guerra de más de 36 años que afectó demasiado el tejido social, no solo las organizaciones sociales, incluso la propia universidad pública, que es la única en nuestro país. En la década de un hecho muy importante, la revolución del 44, la juventud de la universidad jugó un papel fundamental dentro de esa lucha para que se lograra el objetivo. De hecho, hoy, 1 de diciembre, se está conmemorando el Día de la Autonomía Universitaria que justamente se logró durante esas gestas del 44. Sin embargo, después de la guerra, aparte de acabar con la contrainsurgencia, con la guerrilla que en ese momento surgió, también el objetivo de la élite del ejército era acabar de raíz con ese problema para ellos. Entonces, masacraron dirigentes, desmantelaron organizaciones sociales, estudiantiles. Entonces, incluso la propia universidad nos ha costado un montón. Yo soy egresado de la Universidad de San Carlos hace como 2 años, entonces ahorita ya no soy parte del movimiento estudiantil, pero en mi época estuve involucrado en todo. Sin embargo, pues tristemente también ahí se veía esa indiferencia de la población en general. Y acá, pues, ya en el tema más a nivel del país, pues son temas que venimos arrastrando de décadas. Te comentaba el sistema de justicia, el sistema de la elección de partidos políticos, el sistema económico que se manejaba por la élite, donde no tenemos cobertura educativa, donde no tenemos calidad de salud, donde no tenemos infraestructura. Y lo poco que se está dando, precisamente también dentro del Congreso está una iniciativa de querer privatizar parte de las carreteras. Entonces, con ese discurso de que no funciona lo público, que lo privado, aunque hay que pagar, pero tenemos mejores condiciones. Entonces, la falta de empleo, la inseguridad, en el campo, el campesinado no tiene tierra para trabajar, sigue siendo explotado por las grandes fincas, las fincas de café, los ingenios. Entonces, básicamente podríamos decir que los problemas que dieron origen a la guerra, hoy en nuestros días siguen latentes. No se ha resuelto nada. Existen unos acuerdos de paz, que cuando se firmó la paz, que nunca se les dio cumplimiento. Al contrario, las instituciones que fueron creadas en su momento para darle seguimiento y resolver de alguna manera estos problemas, poco a poco los gobiernos de turno las han ido desmantelando. Entonces, básicamente la élite se está reacomodando después del 2015 y es lo que quieren actualmente. En el país hay una serie de temas que están surgiendo. Un tema muy importante es la Corte de Constitucionalidad. De alguna manera hay unos magistrados que no están apegados a sus intereses. Y desde la Corte Suprema de Justicia están promoviendo un antejuicio contra estos magistrados. Y ese antejuicio, ¿quiénes los miran? El Congreso, los mismos diputados. Entonces, al final, todo esto es un plan bien estructurado, que otro elemento que quizás vale la pena mencionar durante los años de 2015, 2014, fue la instalación de la CICIG aquí en Guatemala, que de alguna manera vino a tocar algunas cosas, aunque la CICIG también es una institución de la ONU, tampoco es que representaba los intereses de la mayoría de la población. Sin embargo, los últimos años hizo un trabajo interesante porque puso en evidencia cómo el poder económico disfrazaba ese apoyo político a los candidatos y al final ellos eran los que ponían y quitaban presidentes. De manera ilegal, pero lo hacían y nadie se había atrevido a hacerlo. Quizás era un secreto a voces, pero hasta que la CICIG en investigaciones desmantelaron cómo es que desde el Estado saqueaban los recursos, cómo en las instituciones extorsionaban las diferentes instituciones o directamente en complicidad con algunas empresas, cómo las empresas defraudaban el fisco. Al final, creo que la CICIG, que para bien o para mal, sí puso en evidencia un montón de cosas que
cierta parte de la población, quizás los más críticos, los que apostamos por un sistema totalmente diferente, un sistema en el que se enfoca el bienestar de la población en general, de los más desposeídos, de los más olvidados. De alguna manera entendíamos cómo se venía manejando, pero hablarlo con la población promedio era difícil. O sea, ustedes están locos, ¿cómo es posible? Pero hasta ese punto, hasta qué punto tuvimos que llegar para que entendiéramos que al final las cosas se hacen. Entonces, son temas que no podemos resolverlo en un par de años. Tiene que ser un proceso muy largo, pero ese proceso, esos cambios no lo vamos a lograr si vamos a tener el mismo Congreso, si vamos a tener las mismas reglas de juego. Entonces, eso es muy interesante y muy ver cómo algunos actores ya de la sociedad civil empiezan a hablar de estos temas. Entender que al final el problema del país son estructurales, no son coyunturales. Sin embargo, hay un buen grupo también que le cuesta ver esa parte, entonces, de alguna manera, tristemente es el que, como mencionaba aquí, también es bien marcado todavía esa diferencia entre una población y otra. La clase media, por ejemplo, para ellos el principal problema del país es la corrupción. Y en realidad no es así. Entonces, incluso se ve bien marcada la diferencia cuando nuestros pueblos indígenas toman acciones y manifiestan, porque ellos sí tienen claro. Últimamente, algo muy esperanzador que está sucediendo en el país es la organización de nuestros pueblos indígenas. Incluso desde una parte, la parte del occidente del país, se está planteando una asamblea plurinacional. Es un proyecto que ellos están planteando. Ahorita se están constituyendo como partido político. Si bien es cierto, entrar a un proceso de elección con las reglas de la élite del sistema es complicado, pero o empezamos a involucrarlos o a través de una revolución social, porque así de manera pacífica difícilmente vamos a lograr el cambio radical que este país necesita. Es tanta la similitud con el contexto costarricense que asombra los efectos de algo que se nos ha vendido como si fuera muy pomposo, el concepto de globalización. En realidad es un concepto de imperialismo. ¿Y por qué es un concepto de imperialismo? Hace mucho tiempo yo me dediqué a estudiar, a hacer filosofía de la arqueología de Grecia, de la Grecia antigua, pero antes de que fuera Grecia antigua. Y las civilizaciones de hace 7000 años, en el Neolítico, cómo era que identificaban los puntos donde se extendía un imperio, porque encontraban el mismo tipo de cerámica, el mismo tipo de construcciones, las mismas tablillas, con los mismos símbolos, y así se identificaba un imperio. O sea, quiere decir que hay un lenguaje imperial que se nos está imponiendo en nuestra América. ¿Por qué? Porque en Costa Rica es calcado. Podríamos decir que acá también mucha gente confunde el efecto con la causa. La corrupción es el efecto, como bien lo aclara Adolfo, es un efecto. Es un efecto de un manejo perverso que se realiza desde las élites de poder, porque incluso han seccionado y tomado la parte como el todo. Entonces ya el presidente, las y los diputados no se les considera empleados públicos. Los altos jerarcas de las instituciones no se les considera empleados públicos. Se les llama la clase política. Entonces, hay una tolerancia a la corrupción de la clase política. Hay una cuasi naturalización, como si su naturaleza fuera ser corrupta. Y hay una indignación con esa corrupción. Pero se toma como que si los problemas del país fuera el empleado y la empleada pública, que es la persona que no está administrando el Estado. Es la persona que está ejecutando los reglamentos, la persona que está ejecutando los procedimientos, que se está sujetando a los presupuestos que le dictan desde arriba. Y si las personas que están arriba no se les cataloga
como magistrados y magistradas, en el lenguaje clásico, o sea, como empleados y empleadas públicas, y se les da vía libre a la corrupción, quiere decir que pueden actuar a sus anchas, porque todo y toda funcionaria pública, incluido un presidente o una presidenta, tiene como límite para actuar los principios básicos de la justicia, tiene como límite para actuar la constitución política, tiene todas sus cuestiones también críticas que habría que hacerle, pero también tiene ciertas cuestiones ahí que limitan las facultades de los poderes del Estado. Pero si se da esa vía libre a naturalizar la corrupción y la impunidad de la clase política, quiere decir que entonces empresas que pertenecen a bloques económicos o a grupos de poder conformados por pocas familias pueden, como bien lo decía Adolfo, acá en Costa Rica, financiar partidos políticos. Y entonces, cuando el presidente queda y la Asamblea Legislativa queda, el presidente o la presidencia nombra jerarcas de instituciones y toda esa élite gobierna para sus bloques de poder, no gobierna apegada a una constitución política. Es una situación sumamente compleja. Estoy seguro que si hay humanidad dentro de 100 años, esto que estamos diciendo son características del imperio que se nos impone en esta época. Adolfo, abusando de su confianza, le voy a hacer una última pregunta en la entrevista del día de hoy. Tenga pena, Esteban, a la orden. Muchas gracias. ¿Qué podemos esperar? ¿Cuáles son las proyecciones a futuro en Guatemala? En Guatemala, personalmente, yo no miro un futuro tan prometedor. Tenemos que ser realistas y no emocionalistas, ¿verdad? Porque hay algo que caracteriza a las manifestaciones en las plazas, es que la población es muy emocional. Eh, en una historia reciente renunció presidente Otto Pérez Molina, lo logramos, hicimos un cambio y ya todos se olvidaron de lo que había pasado. Entonces, en la medida que nosotros, los que entendemos cómo funciona esa dinámica y empezar a socializar cuál es el camino que deberíamos de seguir, entonces podemos creer en un proyecto interesante de país. Acá es donde nosotros, de los que entendemos esa parte de la línea del neoliberalismo que se implementa o que se está consolidando, nuestra responsabilidad precisamente es evidenciar eso con la gente que no entiende de política, que no conoce. Porque en la medida que la población va entendiendo qué es la política, que al final la política no es el político, son cosas totalmente diferentes. Entonces, en la medida que entendamos nosotros que ser política no es algo malo, malos son los que nosotros hemos permitido que en teoría están haciendo política. Entonces, en la medida que la población va teniendo una madurez política, una claridad ideológica, creo que en esa línea vamos a tener esperanzas muy interesantes. Sin embargo, ahorita yo veo que si es cierto, se va viendo un cambio leve. Sin embargo, las mismas características del movimiento del 2015. Entonces, la gente, algunos escuchan una asamblea plurinacional, pero ¿por qué? La gente hay que porque una asamblea plurinacional implica, o sea, para llegar a una asamblea implica derogar el Congreso, que es la población que instale una comisión provisional para, o sea, es un proceso totalmente nuevo, disolver el Congreso, disolver la Corte Suprema de Justicia, prácticamente reestructurar desde cero. Pero la gente cuando escucha de eso, se asusta, no lo entiende. Y mientras que tenemos un buen porcentaje de la población que no lo entiende, es muy complicado. ¿Sí? Quisiera ser optimista y decir, no, vamos a tener un proyecto interesante, lo vamos a lograr, pero sería pecar de optimista. Adolfo, ese realismo es importante y en Costa Rica también se espera mucha más pobreza, mucha más delincuencia, mucha más brutalidad policial, mucho más autoritarismo, características más pronunciadas de una dictadura.
Paralelamente, lo que nos queda es tratar de seguir haciendo una información otra. Y paralelamente, un proyecto de educación popular. Eso sería como lo que yo esperaría para mi país compartiendo en este diálogo, igual que vos. eh, Soy realista. Me encantaría decir que vamos hacia la utopía, pero hay que ser realistas. Sí, y hay mucho por hacer para lograr esa utopía. Y acá, lamentablemente, no estamos preparados. Algunos quizás sí, pero algunos no es suficiente. Tiene que ser el- la cohesión de todos los sectores y es complicado que podamos lograr eso en un corto plazo. Adolfo, muchas gracias. Si quisiera hacer algún cierre de la entrevista. Pues agradecerle a Esteban por el espacio. Creo que es importante ese intercambio de información o de coyuntura que vivimos en nuestros países, a pesar de que son países diferentes, sin embargo, vemos que es una misma línea lo que se está trabajando, ¿verdad? Tienen características muy similares y de alguna manera, si algo tiene el imperialismo es eso, ¿verdad? Trabajar en una línea para todos los países, esa unión que les caracteriza y creo que al menos en mi país es algo que los movimientos sociales, que los que se catalogan de izquierda, aún no lo comprenden. A veces impera mucho todavía ese individualismo. Entonces, la derecha, por intereses, por negocios o por lo que sea, pero en cuestión de tiempo se ponen de acuerdo y aunque no tenían diferencias, pero lo dejan en un lado y sí, en cambio nosotros no. Y eso ha afectado mucho que los movimientos sociales, que los partidos de izquierda no se consolidan, no, en lugar de crecer, pues se estancan, ¿verdad? Entonces, creo que ese intercambio de conocimientos, de actualidad, nos ayuda a entender y de alguna manera aprender unos de otros para poder seguir consolidando los movimientos. Totalmente de acuerdo. Adolfo, muchas gracias por compartir este espacio el día de hoy, hacer estos encuentros otros que son necesarios para humanizarnos en tiempos de capitalismo salvaje. Y a ustedes, personas que nos están escuchando, les esperamos en la próxima entrega de entrevistas de internacionales del diario Más Allá de la Cortina, proyecto de divulgación de la Cátedra Autónoma de Filosofía Política.